Hola, ¿qué tal compañeros? Espero que estén bien. Y hoy vamos a empezar una nueva serie en donde vamos a ver algunos problemas y algunas soluciones. Y el primer problema que vamos a ver hoy es cómo determinar si un número es primo o no es primo. Antes de empezar tenemos que tener unos conceptos claros y tenemos que encontrar la fórmula de determinar si un número es primo o no es primo. Para determinar si un número es primo, simplemente, bueno, cuando son números muy grandes, simplemente se le saca la raíz cuadrada y se estaría dividiendo el número principal o el número grande en los números menores o igual al resultado que dio la raíz cuadrada. Por decir un ejemplo, aquí tenemos 313, le sacamos raíz cuadrada a 313, que es igual a 17.69 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 313 entre los números menores o igual a 17. Si la división nos da exacta, quiere decir que el número no es primo. ¿Qué es exacta? Bueno, que el residuo es 0. Entonces, partiendo de esos términos, vamos a dirigirnos aquí en nuestro ID de desarrollo, que tenemos la estructura básica. Aquí vamos a agregar unas librerías, que es las librerías string, cmate y la librería sstring. Cuando tenemos estas librerías, vamos a ubicarnos acá en la parte donde dice using main namespace y vamos a crear una clase. Vamos a hacer una programación orientada a objetos, por lo tanto vamos a declarar la palabra class y vamos a ponerle el nombre de la clase que se va a hacer o que se va a llamar primo. Abrimos y cerramos llaves y fíjense que se le puso automáticamente el punto y el coma. Si ese punto y coma no se pone, le estaría dando problemas al compilar. Ya cuando tenemos el nombre de la clase, vamos a trabajar con dos tipos de datos, que son datos públicos y privados. Los datos públicos se ponen simplemente con el nombre public y abajo vamos a poner la palabra private. Dentro de los datos privados vamos a declarar los atributos del objeto. En este caso el atributo es un número. No tenemos más atributos por el momento. Entonces vamos a declarar número, ¿sí? Y vamos a declarar de qué tipo es número. Número es de tipo entero. Entonces ponemos entero antes del nombre. Bien, ya cuando tenemos el atributo vamos a dirigirnos aquí en los datos públicos y vamos a crear un constructor. Un constructor tiene el mismo nombre de la clase. La clase se llama primo. Este constructor no va a recibir ningún dato de parámetro. Vamos a decirle que el número va a ser igual a 0 y en efecto eso es lo que hace el constructor, instanciar los atributos. ¿Qué es instanciar? Darle los primeros valores. Ya cuando tenemos el constructor vamos a trabajar con dos métodos muy famosos que se llaman los métodos set y get. Vamos a declarar un método de tipo void que va a ser set número. Este método va a recibir parámetros. Él va a recibir un parámetro de tipo entero. Entonces lo vamos a atajar aquí en el paréntesis y le vamos a poner número. Veamos que este número que él ataja como parámetro no es igual al número como atributo. Se pronuncian igual pero no se escribe igual y eso el sistema lo echa de ver. Ahora sí, vamos a darle otro valor al número, que sí es el número de atributo, y lo vamos a igualar al número de parámetro que el método atajó en los paréntesis. Luego que ya tenemos ese método set, vamos a trabajar ahora con el método get, que este método es de tipo entero porque él va a retornar un valor y le vamos a poner get número. Él no va a atajar ningún dato de parámetro, pero sí va a retornar el número. Vamos a decirle que va a retornar el número. Muy bien, ya cuando tenemos estos datos vamos a realizar un método, puede ser un método bool,
que nos diga si es verdadero o falso que un número es primo. Entonces vamos a declarar un método bool que le vamos a poner verifica primo. Vamos a utilizar una variable de tipo entero para que almacene el dato de la raíz cuadrada del número, que le vamos a poner n, y vamos a darle el valor a n, que va a ser la raíz cuadrada del número que ingresa el usuario. Para sacarle la raíz cuadrada vamos a utilizar esta función de la librería CMake, que es strq. Vamos a ver, sqrt. Eso quiere decir raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? Del número. ¿Sí? Ahora que ya tenemos la raíz cuadrada del número, vamos a utilizar un ciclo for para así ir dividiendo el número. Vamos a empezar un ciclo con una variable que se llame i, que empiece en 2, ¿sí? Porque los números primos solamente se dividen entre el mismo y el 1. Por lo tanto vamos a empezar con el 2. Vamos a decirle que i sea menor o igual a n, porque n es el que tiene el valor de la raíz cuadrada del número. Y vamos a decirle que i aumente de 1 en 1. Bien, ahora vamos a utilizar una condición y nos vamos a hacer una pregunta. Vamos a decirle que si valor o que si el número, vamos a utilizar el símbolo modular, que es el que nos va a indicar el residuo de la división. Vamos a decirle que si el número modular i es igual a 0, entonces quiere decir de que si hubo un número que dio exacto en la división. Entonces si dio exacto, que retorne un true, que retorne un false. Quiere decir de que es falso, que es primo. Vamos a decirle que retorne un false. De lo contrario, ¿verdad? Si no es un false, es un true. Pero vamos a decirle de que por defecto este método retorne un true. Sí, vamos a decirle que retorne un true. Muy bien, este método nos va a indicar si el número es primo o no es primo. Cuando tenemos ese método, vamos a dirigirnos aquí y vamos a hacer un método de tipo string para que nos muestre todos los valores o toda la información que vamos a ocupar. Va a ser un método string y le vamos a poner tu string. No va a recibir ningún dato de parámetro. Vamos a crear el cuerpo y vamos a declarar una variable de tipo string. String y le vamos a poner s. Esta variable s va a servirnos como un cout, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una condición y le vamos a decir al sistema que nos confirme si el número es primo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar a este método, vamos a llamarlo desde esta condición if y le vamos a decir que si ese método retorna un true, quiere decir de que si es primo. Entonces, como es primo, vamos a mandarle un mensaje al usuario. Vamos a utilizar ese y le vamos a decir el número, vamos a poner aquí unas comillas, operadores, y vamos a poner número. Vamos a poner aquí los operadores y seguimos con el mensaje. Le vamos a decir es primo. Vamos a ver, aquí lo vamos a poner en minúscula. Sí, vamos a darle aquí un salto de línea. Ahora, si el método verifica primo no retorna un true, quiere decir que retorna un false. Entonces vamos a utilizar este mismo mensaje, lo vamos a copiar y vamos a poner aquí un else. O sea, de otra manera, creamos el cuerpo y pegamos aquí el mensaje, y en vez de decir que es primo, vamos a decirle que no es primo.
¿sí? Vamos a, bueno, ya tenemos los mensajes. Bueno, vamos a decirle a este método que retorne s.str. Eso quiere decir que retorne toda la información que él tiene en el cuerpo, o sea, que muestre todo esto, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos la parte principal. Ahora vamos a dirigirnos en nuestro método principal y vamos a crear un objeto. El objeto se va a crear poniendo el nombre de la clase y después se va a poner el nombre del objeto que nosotros queremos. En este caso le vamos a poner num1, ¿sí? Vamos a declarar una variable de tipo entero, le vamos a poner n, y le vamos a mandar un mensaje al usuario preguntándole que ingrese un número o cuál número quiere saber él, si es primo o no. Vamos a mandarle un mensaje por medio de un cout y le vamos a decir digite un número. Vamos a ver, aquí tenemos esto, vamos a quitar esto para que el número lo ingrese a la par del mensaje, y lo que el usuario ingrese lo vamos a guardar en la variable n. Ahora sí, vamos a enviarle ese número al método, a este método que tenemos aquí arriba, que se llama setNúmero. Vamos a enviárselo, vamos a utilizar el nombre de nuestro objeto, que es num1.setNúmero, y le enviamos n, el número que el usuario ingresó. Vamos a dar aquí un salto de línea y ahora sí, vamos a llamar a este método toString para ver si el número es primo o no, o sea, para que nos muestre toda la información. Entonces vamos a llamarlo por medio de un cout y vamos a utilizar el nombre del objeto, que es num1.toString, y damos un salto de línea. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a compilar para ver si no tenemos errores. Vamos a ver, dice que aquí tenemos un error. Vamos a corregirlo. Aquí no pusimos punto y coma en el número. Vamos a ver, vamos a compilar nuevamente. Dice que tenemos bool, y es que solamente pusimos bool y es bool. Muy bien, vamos a compilar. Y nos dice ingrese un número. Vamos a ingresar el número 5. El número 5 es un número primo. Dice que el número 5 es primo. Vamos a ver, aquí tenemos que abrir un campo porque nos está imprimiendo muy pegado. Ahí está. Vamos a compilar nuevamente. Vamos a meter un número par. Dice digite un número, vamos a meter el número 8. El número 8 no es primo. Dice que el número 8 no es primo. Vamos a compilar nuevamente y vamos a meter un número más grande. Vamos a meter el 313. El 313. Vamos a ver, aquí tenemos... Aquí está el 313 y el número 313 es primo. Por lo tanto, nuestro código sí está funcionando a la perfección. Muy bien, compañeros, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya servido. Si les sirve de algo, denle un like, suscríbanse y no se olvide de practicar y practicar. Nos vemos pronto. Hasta luego.